Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más agua tiene el relaves, tal como lo hablamos previamente, los riesgos asociados a la estructura, como los relaves como tal, son más altos. Mientras menos agua tiene el relave, tanto la forma en que yo lo contengo como lo que puede pasar por el desconfinamiento o el desplazamiento de estos relaves se reduce muchísimo. Entonces, fíjense que tenemos aquí varias cosas que considerar. Ustedes de pronto dicen, bueno, mi empresa minera es una empresa pequeña, no generamos tantos relaves, podemos querer trabajar con una empresa de relaves porque no va a ser muy grande, y pues no pasa nada. Pero si estamos teniendo ahí una tasa de producción muy alta, y de hecho el balance metalúrgico dice que se generan muchísimos relaves, entonces yo tengo que considerar que ya esas estructuras van a ser más grandes, que luego necesitar más de una, y posiblemente pues si vamos a tener las características del sitio donde yo tengo que construirla, entonces tendré que asumir mayores riesgos y además hacer una mayor inversión también para controlar esos riesgos. Pero ¿qué es una presa de relave? De la cual ya tenemos un rato conversando. Son instalaciones que vamos a diseñar y que vamos a gestionar para poder manejar dentro de ellos todos estos materiales de desecho, todos estos productos que hemos venido mencionando, y que bajo ciertas condiciones, bueno, en algunos casos muy particulares, pues estos desechos se pudieran contener en galerías subterráneas. De hecho, eso vamos a ver un poco más adelante, que es una forma dentro de los modelos de estructura que se tienen, porque yo puedo contener esos materiales en un mismo sitio de donde uno los saqué, solamente que tenemos una concentración distinta y lo voy a tener concentraciones de agua mayores, pero los puedo volver a reinsertar. Con eso pues ya no dejo ese espacio vacío, ni tampoco genero ese efecto tanto en el paisaje, ni esa afectación a nivel superficial. Pero en los casos donde son más viables, que no tengo galerías subterráneas donde destinar el material, yo tengo que construir estas estructuras si es que voy a trabajar con relaves que tienen altos contenidos de agua, y que básicamente son los sitios en los cuales yo voy a copiar todo el material destinado de la minería superficial, de la minería secundarial. Según los estándares internacionales, y en el curso vamos a conversar sobre esto, sobre los nuevos estándares que existen a nivel mundial, estas instalaciones de relave van a tener alturas que van a tener como mínimo 2.5 metros desde la cota de la cresta, es decir, en esta parte aquí arriba, hasta la cota del pie de la estructura. Tiene que tener al menos 2 metros y medio. O pueden ser también estructuras que tengan un volumen combinado, un volumen general, considerando un sólido, de al menos 30.000 metros cúbicos. Pero también hay otras formas en las cuales se definen estas estructuras, que ya son más calificativas, que son más nominales, cuando se hablan de presas altas, movimientos extremos, porque estas estructuras, y esta es la principal diferencia con las presas convencionales en materiales sueltos, porque las presas de relave son presas de materiales sueltos, pero especiales, es que estas presas no se construyen en una sola fase. En una presa, por ejemplo, una presa para control de inundaciones o una presa para riego, la presa se construye y se termina, y a partir de que ya empieza a operar, ya no se eleva más. Es decir, hay una fase operativa y directamente pues es la máxima cota que alcanzó. Pero las presas de relaves mineros no se construyen en una sola etapa. Ellas van creciendo en la medida que se va necesitando más material. Obviamente también hay restricciones en cuanto a la altura del espacio, y se van a requerir otras estructuras similares, pero ellas, lo importante es que se van construyendo por fases. Entonces eso es algo pues importante que ustedes vean, que aunque tienen una metodología constructiva similar a las presas comunes, ellas tienen una forma que se desarrollan diferente. ¿Cuál es el objetivo de las presas de relaves mineros? Es el contener los productos descartables o los desechos de mineral sólido de la minería, con lo cual, tal como se nos menciona, vamos a intentar hacer el rebombeo o el aprovechamiento del agua que se filtra, el agua que recuperamos de estos relaves, para hacer uso de procesos industriales, y si esa agua es tratada, recibir y volverla al circuito. No, buscamos también de que esta estructura sea un sistema confinado en el cual no haya infiltraciones hacia el subsuelo, y sobre todo que se evite la contaminación de cuerpos de agua subterránea, de que incluso se evite que producto pues de la actividad del viento, partículas sean desplazadas y hay la contaminación en el aire. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es que ustedes dicen, bueno, pero tal vez solamente son arenas y limos. No, es que no son arenas y limos, son elementos o son compuestos que toman ese tamaño de partículas, pero son concentrados.
Recuerden que cuando ustedes toman, por ejemplo, un metro cúbico de un material que sea, que están minando, y eso pasa por un procesamiento, de ese metro cúbico tal vez ustedes recuperen el 20% o el 30%, algo similar a eso, de la ley que tenga su mineral en ese yacimiento, y eso es lo que ustedes van a aprovechar, pero todo el resto del material que ya fue sometido también a un procesamiento industrial, que estuvo expuesto también a otras sustancias, entonces ya va a venir cargado, va a venir concentrado, y entonces su potencial contaminante puede haberse elevado. Y esto es particularmente cierto o más importante en ciertos tipos de yacimientos. Por ejemplo, estamos hablando de yacimientos de polisulfuros metálicos, estamos hablando de yacimientos que tienen capacidad o tienen potencial de generar lo que se conoce como drenaje ácido de mina. Eso va a tener un impacto muy fuerte sobre los cuerpos de agua y sobre el suelo. Entonces ese material tiene que estar ahí contenido, tiene que estar bien dispuesto, tiene que ser estable. Se verá muy bonito, pero a nadie le recomendaría que se metan a ninguna de estas estructuras, porque va a tener consecuencias bastante desagradables. Pero de la misma manera que yo les hablaba de que hay cosas que las diferencian de las presas convencionales, también hay cosas en que las hacen también similares, porque estas estructuras necesitan áreas grandes de terreno, también están susceptibles a fallar, también requieren de mantenimiento, pero aparte de ello, pues así de alguna forma, como yo también hago análisis de estabilidad para ciertas condiciones sobre ellas, yo tengo que contemplar también de que lo que está contenido allí tiene un potencial contaminante importante, y es que incluso entonces las corrientes de aire pueden hacer que partículas que estaban conteniendo estos relaves se trasladen, y ese polvo también puede ser bastante tóxico. Y que estos relaves, dentro de su fracción sólida, y que incluso la fracción líquida puede estar bastante cargada, donde estas partículas van a haber bastante minerales, van a haber metales pesados, pueden haber sulfidos también. Y todos estos materiales son aquellos que pueden generar ese efecto tan negativo, y del cual hay que cuidarse muchísimo, que es el drenaje ácido de mina, porque esto es altamente contaminante respecto del pH del agua y puede tener un efecto fatal para las comunidades bióticas que tengan tanto flora y fauna en el agua. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de estas presas. Recuerden que si hay alguna consulta, algún comentario, por favor lo pueden hacer. Esta primera clase es introductoria, así que tal vez hay algunas cosas que digan, bueno, esta parte yo me la sé, pero que vamos a ir integrando y vamos a ir subiendo de cuanto a la complejidad de los conceptos que estamos mencionando, y vamos a ir también destacando algunos elementos que son claves, que son fundamentales. Bien, lo habías. Perdón, ¿desde qué momento se había silenciado? Hace unos 3 minutos. 3 segundos. Sí, ok, no sé, es que, como te digo, me salen muchos mensajes aquí en pantalla de personas en sala de emitir, y bueno, tal vez por ahí quizás toque algo que no debía. No sé si es posible hacer que estas cosas no me salgan en pantalla. Y está un poco difícil quitar eso, pero bueno, ahí vamos a lidiar con eso. En todo caso, es a partir de esta lámina que no me escucharon, o parte de la anterior. Me confirman, por favor, de qué momento me dejaron de escuchar, para ver si reinicio con esta lámina o me voy un poco más atrás. No sé si alguien por el chat me lo confirma, o el propio Víctor. Quiero saber si ok en la estructura. Gracias, Karen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les decía que vamos a ir avanzando progresivamente en los conceptos y dando nociones sobre elementos que son fundamentales para el disolving. Por aquí hacemos una pregunta, estamos un poquito atrás todavía para eso, sobre el procedimiento de filtrado. El filtrado se hace, o el espesado se hace, a través tanto de centrífugas como de máquinas que lo que van buscando es hacer la extracción del agua. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, y esa agua se puede recuperar y se puede utilizar. De la misma forma como se hace, vamos a ponerlo en términos bien cotidianos, de la misma forma como cuando ustedes están amasando la harina, buscan un punto en que tienen la suficiente agua para que el material sea denso, pero no demasiada como para que esté suelto. O veanlo incluso como se trabaja en la construcción de terraplenes. Necesitamos agua para conseguir un nivel de densidad, un grado de densidad o compacidad del material, pero demasiada agua más bien lo que hace es que ya satura, excede la capacidad del material de retener esa agua, y más bien entonces tenemos ese escurrimiento. Bueno, eso es lo que se busca es reducir esa cantidad de agua mediante espesadores, mediante equipos de centrifugado, que van haciendo que el agua se vaya reduciendo. Entonces,
Hablamos de la estructura y aquí vamos a ver una diferencia también. Yo creo que ven la parte inferior, esta imagen en la diapositiva, se asemeja muchísimo a lo que es una presa de materiales sueltos convencionales del núcleo central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un par de espaldones, un espaldón hacia la parte interna, donde hay un material más grueso que busca dar estabilidad al cuerpo de la presa, y tenemos un núcleo de material fino que implica que constituye un sello. ¿Para qué? Para que sé que hubiese algún ingreso de fluido, pues hasta aquí no pueda llegar. Pero tenemos también unas estructuras o elementos que filtran, capturan el agua y la sacan del cuerpo de la presa. ¿Por qué? Porque el agua en el cuerpo de la presa va a representar la posibilidad de que se generen infiltraciones, de que haya elevación de las presiones de poros. También con esto tengamos una potencial causa de generación de liquefacción, tanto si estamos hablando de liquefacción dinámica como estática. Pueden generar entonces galerías, va a haber arrastres y lavados de finos y por eso tenemos estos elementos. Pero esta es la estructura general de una presa convencional, de una presa típica, que, como le digo, tiene mucha similitud a las presas de relaves mineros, pero las presas de relaves mineros tienen otras características también. Y ustedes ven en la imagen de arriba todos los componentes básicos que tienen. Vamos a tener una superficie, tenemos un muro, este muro es el que va a ser el confinamiento, tendremos tantos muros como necesitemos para que el material no se salga. Vamos a tener una cubeta, la cubeta va a ser el sitio donde esto el área de captación de almacenamiento. Pero bueno, yo aquí, de todas formas, aquí hay un concepto que vamos a irlo viendo, vamos a irlo desarrollando. Tenemos entonces el muro, que es donde vamos a hacer la contención de los residuos que se descargan, va a delimitar la cubeta que es el sitio o el área de captación del depósito. Recuerden de que las presas no se construyen en una sola fase. Y ustedes pueden ver aquí las distintas fases adosadas del muro, como el muro va creciendo y a medida que el muro crece, pues aumentar también el área disponible en la cubeta. Ya vamos a hablar sobre los métodos constructivos, porque este es un método constructivo particular, este es un método constructivo que se denomina aguas abajo, ya lo vamos a ver. Tenemos la laguna de aguas claras o pozo de captación en esta parte superior, en la cual, ¿qué pasa? En la cual se va a ir haciendo la sedimentación de las partículas más gruesas y va quedando ese espejo de agua en la parte superior. Ustedes observan en la fotografía que yo les he ido mostrando, van a ver una zona donde se diferencia muy bien lo que es el agua, donde hay menos partículas finas o menos partículas contenidas, y el sitio donde hay una mayor concentración. Tenemos los sistemas de drenaje que van a funcionar tanto como elementos de seguridad, como elementos de recuperación de todo el fluido que pueda presentarse, no solamente excedentes de la presa que se vayan infiltrando, sino también del propio suelo, porque recuerden que este suelo tiene un nivel de saturación en un momento y ese nivel de saturación se puede elevar, y entonces esa agua puede afectarme la presa, es decir,